9:35 en el sol de la mañana. Continuamos con los comentarios. Oli Matos. Sí, buenos días al país. Hoy es un día especial para la República Dominicana. Celebramos el día del natalicio de uno de nuestros fundadores como república, de la gente que hizo la tarea, hizo su parte para que hoy nos llamemos República Dominicana, seamos lo que somos, una nación con perspectiva de futuro, con un Estado soberano y que tiene el deber, las generaciones presentes, de legarlo para las generaciones futuras, hacer lo que hicieron nuestros padres fundadores, con sus deficiencias y con su fortaleza. Es decir, hoy es fácil para algunos cuestionar a los que se fueron. Sin embargo, cuando estaban, pues lo alababan. Y a veces pasa eso. Por ejemplo, a mí no me gusta comenzar a desempolvar la historia de nuestros fundadores, porque como dijo Voltaire, lo ideal de la historia es que la escriban los filósofos, porque todos necesitamos esa magia de la fábula para la construcción del discurso histórico, para hacerlo interesante incluso a las nuevas generaciones, que sí tienen que interesarse, porque el que quiera darse cuenta del valor que tiene tener una patria organizada, un país con sus instituciones, un Estado soberano que respete las reglas, solo tiene que salir del país. Cuando usted sale, usted se encuentra con que el mundo está dividido no en blancos y negros, sino está dividido en ciudadanos con diversa calificación y categoría. Lo primero es el pasaporte. El pasaporte suyo dice si usted es un ciudadano de primera o no. Y lo dice por la cantidad de países a los que usted puede acceder. Desde ahí está la diferencia en el mundo. No es diferente. Es decir, Japón, que recibió dos bombazos atómicos y que fue humillado en la Segunda Guerra Mundial, logró reponerse por el sentido patrio y la defensa del interés de su colectividad, el sentido de pertenencia de los japoneses a su territorio. Lo mismo Corea. Corea era más pobre que nosotros. Cuando matamos a Trujillo, cuando se salió de la tiranía, se descabezó la tiranía, este país tenía una mejor infraestructura industrial que Taiwán. Taiwán hoy es la potencia mundial de la producción de chips. Los chips con los que operan estos dispositivos no se producen en Estados Unidos. Estados Unidos, con la deslocalización de las empresas, buscando mano de obra barata, sobre todo desde los últimos gobiernos de Bush y Clinton para acá, deslocalizó esas fábricas y todos esos productos se producen precisamente en Asia, Corea, Japón y Taiwán. China está produciendo lo propio, pero hay que ver qué ha significado esto para Estados Unidos, esa dependencia. Hoy el presidente Biden, lo había iniciado el presidente Trump, ve como lógico el esfuerzo porque las cadenas de abastecimiento en Estados Unidos pueden ser afectadas en un conflicto, por ejemplo, incluso para producir armas, que es una de las industrias más potentes de Estados Unidos y de la que no se deslocalizó completa como las demás, se requiere de esta tecnología y de los microtransitores, de todo esto, que generalmente se produce en Asia. Entonces Estados Unidos necesita restaurar esa industria. ¿Por qué le hablo de esto? Le hablo de esto porque aquí se ha querido vender la idea de que cuando se habla de la construcción de una valla limítrofe y las infraestructuras que permitan al Estado dominicano gestionar la frontera, se cree que es para aislar a Haití. Es decir, Estados Unidos organizó y construyó, sobre todo el presidente Bill Clinton, que construyó más muros que Trump, construyó más valla limítrofe en la frontera, para aislar a México. Cuando él fue el que pactó el Tratado
de Libre Comercio con México y fue el que más valla levantó. O lo levantó España, las vallas que levantó luego de la caída del muro de Berlín en sus dos enclaves que tiene en el norte de África, en Ceuta y Melilla, lo levantó para aislar a Marruecos. Lo levantó por una necesidad práctica, señores. Eso no es ideológico, eso es práctico. Ustedes saben por qué Tacodevi en la región norte del país. Porque ahí hay un control natural, hay un río y hay una mini valla. Y además, el norte de Haití es más estable que el sur. El norte de Haití es más estable, tiene menos población, tiene mayores medios de subsistencia, pero lo primero es que nadie va a ir. Toda esta gente que ustedes escuchan vendiéndole sueños, algunos con el delirio ideológico y otros contratados desde fuera. Toda esa gente que ustedes ven hablando de eso, primero, no conocen la realidad de la frontera. Y segundo, no están dispuestos a invertir un centavo de lo de ellos en construir ningún tipo de proyecto en la frontera. ¿Por qué? Todos tienen iniciativas empresariales, hay una ley de incentivos. ¿Por qué no se van a instalar allá? ¿Por qué la ley de incentivos no ha dado los resultados del lugar? No lo ha dado precisamente por la inseguridad. Por la inseguridad. Entonces, la seguridad, el orden ayudaría a gestionar y atraer inversión. Y dentro de ese orden está la inversión en infraestructura, que conlleva la valla limítrofe, las agencias aduanales, la identificación de los ciudadanos fronterizos que puedan cruzar a trabajar de un lado a otro. Lo mismo que han hecho todas las sociedades que se organizan. ¿Cómo es que gente que está hablando de seguridad y que tiene su casa bien enverjada cuestiona que este país, que es el que necesita y el que tiene, los dos países necesitan organizar la frontera, pero el que tiene los medios es la República Dominicana? Nosotros gastamos más en asistencia sanitaria, dinero que se les roba al pobre de este país para enriquecer a los ricos, que son los que lo contratan. Porque cuando, y lo he dicho 100 veces aquí, cuando un obrero, un jornalero se cae de la construcción de una obra de esa, que no tiene ni siquiera identificación para donde va, para un hospital público, a socavar el presupuesto de salud de los pobres. Yo quiero, si producción me ayuda, a presentarle 2 videos para que ustedes vean la necesidad que tiene este país de tener una valla limítrofe para gestionar no solo el tema migratorio. Y le voy a presentar el video de lo que se produjo de Deutsche Welle en Guatemala con las caravanas que se articularon desde Honduras. Con las caravanas que se articularon desde Honduras para ir a Estados Unidos. Y quiero que ustedes vean, ojalá, no sé, no puedo verlo desde aquí, si producción me está presentando está en el aire, está en el aire, para que ustedes vean. Está en el aire, Oli. Los soldados desbordados se ve los soldados, sí. los policías, la gente maltratada y golpeada. ¿Por qué? Si tuviera una valla física, eso no ocurre. Nadie ha dicho que eso va a eliminar la migración ilegal. Lo que va a permitir es gestionarla mejor. La migración ilegal sigue y sigue en toda parte del mundo. La gente cruza el océano para irse donde sea. Ahora, cuando usted coloca una valla limítrofe, como la hizo España en Marruecos, ¿para qué la hace? Usted la hace porque la realidad objetiva se lo demanda. Eso no es un tema ideológico. Eso no es un tema que tiene que ver y que con sentido de odios, como intentan vender los vendedores de odios. Aquí nadie odia a los haitianos. Si lo odia a alguien, son esos que están fomentando el conflicto entre Haití y la República Dominicana, despertando viejas heridas. Todo lo contrario. Este país y a los haitianos les conviene que se levante esa infraestructura ahí, porque es la única forma de conseguir inversiones para instalarse ahí. Sin esa infraestructura que le garantice al inversionista que no le van a cruzar, y eso que no le quiero presentar, unos videos que nosotros lo hemos presentado aquí, de las hordas de personas quemando todo, quemando tiendas de gasolina, quemaron la Nissan, quemaron todo, porque es un país que adolece de gran inestabilidad. Le puse de ejemplo el caso de Turquía. ¿Por qué Turquía levanta una valla con Siria ahora y no la había levantado antes?
porque Siria es un país que a partir del 2011 se desestabilizó por la guerra civil. Y al desestabilizarse por la guerra civil, esto generó que hubo que levantar vallas, porque antes los sirios no tenían que emigrar, ellos tenían estabilidad. Pero ¿por qué Grecia levanta una valla con Turquía? La levanta precisamente para poder gestionar las masivas migraciones que se presentaban y que desbordaban las capacidades de gente que está padeciendo en centros de refugiados sin asistencia internacional. El pueblo dominicano tiene que pensar en su futuro de manera objetiva. Todas esas ideologías de izquierda, de derecha, de género, de todas esas ideologías, son importaciones de gente que utiliza nuestras flaquezas psicológicas para envolvernos. Un puente, una carretera, el metro, una torre de electrificación, eso no es de izquierda ni de derecha, tiene sentido práctico. Quien sacó a China de la pobreza no fue el fervor ideológico, fue el sentido práctico. No fue portar la revolución como intentaron hacer los rusos, que quebraron su economía, queriendo vender sueños a la humanidad. Fue centrarse en los valores de su país y sobre todo un pueblo como este, que ha luchado contra todas las grandes potencias para preservar su identidad, para preservar su nacionalidad, para preservar su independencia. Nos enfrentamos a Estados Unidos de América, siendo la principal potencia del mundo. Nos enfrentamos a los británicos, controlando el mundo. Este pueblo necesita un liderazgo práctico, aterrizado, que no vea que si nosotros aplicamos la ley de migración estamos violándole los derechos a nadie. El trato que pedimos, que yo pido para los haitianos, es el mismo que le dan a los dominicanos en todas partes, que no venga un Danilo Medina a fomentar que vengan aquí para que los pobres de aquí les regalen papeles a los haitianos, cuando el pobre dominicano tiene que pagarlo en otra parte. El pobre dominicano no lo tiene que pagar, donde quiera que va. El pobre dominicano tiene que pagar su documentación. Los venezolanos que vamos a legalizar tienen que pagar su documentación. ¿O por qué tenemos que aplicarle al presupuesto que debe ayudar a educar al dueño de ese dinero? En un país donde todo el liderazgo actual o es hijo de alguien que estudió en una escuela pública, o él estudió en una escuela pública, o es hijo de alguien que nació en un hospital público, porque aquí hace 50 o 60 años, aquí hace 100 años todo el mundo era pobre. El crecimiento del pueblo dominicano obedece al talento y la creatividad de los dominicanos. Incluso a gente que se tiene que ir a la Conchinchina a buscar un empleo y cuando llega no puede vivir en su barrio porque lo atracan. Porque hay 10,000 indocumentados que nadie sabe cómo se llaman y no hay control de nada ni de nadie. Y esos indocumentados entran, se van como Pedro por su casa. Entonces, los robos de vehículos que lo he puesto aquí de personalidades, pero cuando he recibido Oli, cientos de información de gente que le ha sido robado su vehículo y que no sabe, no aparece. ¿Dónde están? En Haití. Las armas ilegales, el propio narcotráfico, todo eso se le pone un límite, se ayuda a la gente que está en la frontera. Muchos soldados que han muerto ahí defendiendo la frontera, se le facilita y se vigila que el comportamiento de la gente que está ahí con las cámaras de seguridad no es un comportamiento cómplice ante el delito, ante el tráfico. Entonces uno no entiende cómo gente inteligente trata esto como si fuera que nosotros fuéramos a dividir el norte con el sur, Santiago con Santo Domingo. Se trata de un país que no tiene ninguna estabilidad y que nosotros le daríamos una gran ayuda si construimos las infraestructuras fronterizas que le permitan a ellos gestionar su frontera igual que nosotros. Bien. Y no significa que no pasarán contrabando para allá, porque por aquí entran por aduana, por los aeropuertos, la gente se va, pero es distinto cuando usted tiene medios físicos que ayudan a la gente que está haciéndolo de manera manual y que está trabajando de manera decente. Señores, bien, esa es la realidad, querramos o no, Eury Cabral. Gracias, Oli. A las 9:49 continuamos con los comentarios.